Muy buenos días, chicos. Pues nada, hoy voy a dar mi última clase. Como ya os dije, hoy vamos a ver el punto número 3 y 4 del tema que os di, que corresponde con la escultura, la pintura y el mosaico, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar y voy a recordar la importancia que le di al arte de la arquitectura. ¿Por qué? Porque quizás era el que mejor mostraba ese carácter romano. Además, era el mejor instrumento de romanización del imperio, así como era un verdadero símbolo de Estado. Sin embargo, ¿vale? Con esto no quiero decir que el arte de la escultura y de la pintura del mosaico no sean importantes, porque de hecho es todo lo contrario, son muy importantes. Y gracias a los restos de tanto escultura como pintura y mosaico que han llegado hasta nuestros días, podemos conocer muchísimo mejor cómo era la vida de los romanos, cómo vivían, cuáles eran sus gustos, sus costumbres. En general, podemos conocer mejor su vida cotidiana, ¿vale? Así que vamos a empezar hablando de la escultura. Tenemos que tener claro que tenía una función meramente decorativa, ¿vale? Los romanos utilizaban la escultura para decorar tanto espacios públicos como era el foro, ¿no? Bueno, por así decirlo, las plazas de las ciudades, así como sus propias casas. Obviamente no todos los romanos tenían el poder adquisitivo, es decir, el dinero para permitirse este tipo de estatuas, ¿vale? Estamos hablando de aquellos romanos más adinerados. Y, y aparte de esta funcionalidad, tenemos que ver también los diferentes tipos de escultura que había. Nosotros vamos a diferenciar básicamente dos tipos, ¿vale? Quiero que conozcáis la diferencia entre una estatua y un relieve. La estatua es la típica escultura que veis y que mejor conoceréis, ¿vale? Sin embargo, el relieve es aquella escultura que está tallada, ¿vale? O incrustada sobre un soporte, ¿vale? Sobre un muro, para que me entendáis mejor. Los relieves normalmente decoraban las paredes externas de algunos edificios públicos, como podía ser la mayoría de las veces el templo, ¿vale? Y una vez dicho esto, también tenemos que mencionar los diferentes tipos de estatuas que podíamos encontrar. No todas las estatuas eran iguales, ni mucho menos. Había estatuas que representaban el cuerpo entero, otras que simplemente hacían el busto, y hay otro tipo de estatuas que se llaman las estatuas ecuestres, que es cuando el personaje salía montado en su caballo, ¿vale? Y, y bueno, una vez visto esto, vamos a hablar de un importante mercado artístico que es tan importante porque es la primera vez que se genera y tiene lugar en esta época, ¿vale? Lo vamos a contextualizar para que me entendáis mejor. Cuando los romanos saquearon Grecia, ¿vale? Que esto empieza con la toma de Corinto, que os lo tengo puesto en los apuntes, ¿vale? Los romanos se van a encontrar con un montón de esculturas griegas y van a quedar fascinados, les van a gustar, y por tanto se van a crear dos figuras. La de los anticuarios, que son personas que van a buscar estas esculturas griegas, se van a hacer con ellas y las van a vender. Y los coleccionistas, que, bueno, digo coleccionistas para que me entendáis, porque para asemejar un poco la realidad actual, ¿no? Que eran personas romanas, ¿vale? Que actuaban como unos verdaderos coleccionistas, se interesaban por esas piezas, por esas esculturas griegas, y, y se hacían con ellas, ¿vale? Se las compraban a los anticuarios. ¿Y por qué lo hacían? Pues meramente por prestigio social, ¿vale? Con estas esculturas los romanos decían, mira cuánto dinero tengo, cuánto poder, que me puedo permitir comprar una escultura griega, y ahora la tengo en mi casa. Era un símbolo de poder y de prestigio. Y en cuanto a este mercado, pues no tengo mucho más que deciros, simplemente es saber de su importancia, porque estamos hablando de la primera vez que se crea un mercado artístico, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a seguir hablando sobre la escultura romana,
que al igual que pasaba con la arquitectura, tiene influencia etrusca y mayoritariamente influencia griega. Sin embargo, los romanos también añadieron pues, una serie de rasgos propios y que permiten que hoy en día podamos diferenciar entre si una escultura es romana o una escultura es griega. Estos rasgos innovadores que son típicos romanos tienen que ver en el realismo del retrato, ¿vale? Cuando los romanos retrataban a un personaje, estos lo hacían fieles a la realidad. Si ese personaje tenía un defecto, alguna cualidad física notoria, no la iban a cambiar. Es decir, si una persona tenía las orejas muy grandes, se le representaba tal cual como era. Lo mismo si tenía los ojos caídos, la nariz puntiaguda, daba igual. No le daban tanta importancia como si lo hacían los griegos a esa idealización, a esas proporciones perfectas en búsqueda de la belleza, ¿vale? Los romanos no tanto. ¿Quiere decir esto que los romanos no tenían figuras, estatuas, donde se muestre a la persona idealizada? Sí, claro que las tenían porque, como os he dicho en un primer momento, la escultura romana tiene muchísima influencia griega. Pero hay que señalar que un porcentaje, que normalmente eran los retratos, sí que tendían a ese realismo y por tanto se diferenciaban de las esculturas griegas. En los apuntes vais a ver dos imágenes, ¿vale? Os pongo dos ejemplos, quizás son los más conocidos, no, los más destacados, por eso lo he puesto, que bueno, es el Augusto de Prima Porta. Los tengo por aquí, ¿vale? Este en concreto muestra a Augusto de forma idealizado, ¿vale? Aquí no hay un realismo. Por tanto, aquí podríamos ver la influencia griega. Y la otra estatua es la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Y bueno, aquí pues este es el tipo de estatua que os hablé antes, que era cuando la persona aparecía montada en su caballo y era un símbolo de poder, ¿no? De victoria, donde se representaba al emperador con toda su gracia, su hegemonía, ¿vale? Y para acabar con la escultura, simplemente vamos a acabar hablando de los materiales que los romanos utilizaban, ¿vale? Podemos decir que, bueno, al igual que los griegos, utilizaban el mármol. En este caso, el mármol procedía de Carrara, una ciudad de Italia, era un mármol de muy buena calidad. Y también utilizaban el bronce, ¿vale? Sin embargo, también había esculturas en otros materiales más desechables, por así decirlo, que no aguantaban tanto en el tiempo, como eran la madera y la terracota, y por eso no han llegado a nuestros días como si lo han hecho pues aquellas esculturas de mármol, ¿vale? Y con esto sería todo. Bueno, decir antes de acabar que también a veces los romanos utilizaban alguna técnica para proporcionar textura a las esculturas, incluso color, ¿vale? Que hacía que la escultura fuese mucho más completa. Así que esto sería todo respecto a la cultura, ¿vale? Recordad, quiero que tengáis en cuenta 4 cosas generales, ¿vale? La primera es función decorativa. La segunda son los diferentes tipos que tenemos que diferenciar, ¿vale? Básicamente estatuas y relieves, que los relieves normalmente representaban victorias militares o alguna acción de la vida cotidiana o escenas religiosas, ¿vale? El tercer punto a recordar era la influencia griega y etrusca, pero sobre todo aquellos aspectos nuevos que introdujeron los romanos, el realismo en los retratos, y por último los materiales empleados, ¿vale? Que era el mármol, bronce y sin olvidarnos de otros materiales menos nobles como era la madera o la terracota. Eso es todo, ¿vale? Como resumen, que os tenéis que saber de la escultura, ¿vale? Para que os tengáis un panorama completo. Bueno, vamos a seguir hablando ahora sobre la pintura y el mosaico, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la pintura.
tenemos que entender la pintura romana como el fruto de una suma, ¿vale? Es el fruto de la admiración que sentían los romanos por la pintura griega y de la intención que estos tenían por decorar sus casas, ¿vale? De esta mentalidad práctica que ya hablamos anteriormente que tenían los romanos, pues otra vez surge y aparece aquí, ¿vale? Los romanos querían decorar sus casas, querían decorar las paredes, querían decorar los suelos y ven en la pintura griega a la que admiran pues un perfecto elemento para esta decoración, ¿vale? Hay muchísimos tipos de pintura romana, teniendo en cuenta diferentes estilos artísticos. No me voy a meter mucho en esto porque, bueno, esto es una cosa más de arte puro y aquí ahora sería muy denso, ¿vale? Pero sí que voy a incidir, bueno, utilizaban pigmentos y colores muy vivos y sobre todo voy a incidir en los temas. La temática de la pintura romana era pero que muy variada. Esta va cambiando con el paso del tiempo, pero podemos diferenciar pues desde temática geométrica, desde temática de la vida, escenas de la vida cotidiana, mitológicas, religiosas. También pintan a veces paisajes o paisajes incluso arquitectónicos, es decir, incorporan edificios también a estas pinturas. Para que os hagáis una idea, pues quizás en una habitación quieren decorar una pared, lo que hacen es pintar una serie de columnas y esto al final hace que genera como un ambiente especial, ¿no? Más grande y juegan con ese recurso, ¿vale? O sea, en general hay una amplia variedad de temas que va cambiando a lo largo de los años, ¿vale? Y nada, función decorativa, decorar los interiores de las casas romanas, ¿vale? Vamos a dar paso ahora al mosaico. El mosaico tiene como su antecedente. El mosaico romano lo encontramos ya en Grecia, que se empiezan a utilizar en el siglo III a.C. Pero el gran auge, el gran éxito del mosaico tiene que ver con Roma, en concreto con el Imperio Romano, ¿vale? La época imperial. Es cuando el mosaico tiene su mayor éxito. Y no solo en lo que era Roma, sino en todas las partes del imperio, ¿vale? Tanto Hispania, norte de África, por todos los territorios. Cuando hablamos de mosaicos tenemos que entender el mosaico como una obra artística que está formada por teselas. Las teselas son pequeñas piezas de diferentes materiales como pueden ser cerámica, vidrio. Son piezas diminutas, ¿vale? Son súper pequeñas que se van a incorporar normalmente sobre grandes superficies. También hay mosaicos que decoran el fondo de un pequeño estanque o espacios más reducidos, pero normalmente los mosaicos se encuentran cubriendo grandes suelos o grandes paredes. Y lo que hace es que sobre esta pared o este suelo se pone un mortero, un aglomerado que está formado también por varios materiales como la cal, el agua. Se genera una especie de cemento sobre el que se va a verter y a incrustar estas teselas, y jugando con su tamaño y con sus colores se van a crear diferentes representaciones. Al igual que la pintura, hay muchísimas temáticas. En los mosaicos podemos encontrar temática vegetal, escenas geométricas, escenas de la vida cotidiana, de todo un poco, ¿vale? Al igual que pasaba con la pintura. Quizás el mosaico es más destacado, destaca más que la pintura, ¿vale? No hay por qué compararlos ni quitarle importancia lo uno de lo otro, porque como ya dije antes, gracias a lo que nos ha llegado hasta nuestros días,
obtenemos muchísima información de cómo era la vida cotidiana y sus gustos y todo de los romanos, ¿vale? ¿Qué más destacar de los mosaicos? Bueno, los romanos tenían tanto aprecio por el mosaico que creían que era una labor de las musas, o por lo menos una labor que tenía que contar con el favor de las musas, ¿vale? El término latino musium tiene significa como referido a las musas, ¿vale? Te lo dejo como dato curioso. Y básicamente eso, en los apuntes, ¿vale? Os pongo diferentes ejemplos. En la pintura veis la primera imagen, que es una escena de la vida cotidiana, ¿vale? Es una mujer que está, si no veo mal, es que no se ve muy bien, lo siento, la imagen, pero la quiero poner tan ajustada al texto que sale bastante pequeña, pero es como un telar. Y la otra es donde sí podemos ver, bueno, los colores súper vivos y donde se representan pues elementos arquitectónicos, ¿vale? Que pueden generar en las habitaciones mayor amplitud, sensación de amplitud, o jugar un poco con el espacio. Y en el mosaico también os dejo un ejemplo en el que veis, bueno, un mosaico, unos peces, que podía ser perfectamente pues el fondo de un acuario, de una pila. Bueno, y nada, antes de acabar, creo que no os lo dije porque, bueno, como solo estuve una semana allí con vosotros y luego pasó todo esto y cambiaron toda la forma de proceder, pues creo que no me llegué a presentar bien. O sea, creo que nos dije que, bueno, yo había estudiado arqueología en Madrid y ahora estaba haciendo el máster para profesora, que eso sí me acuerdo que sí lo comentamos. Y bueno, con esto quiero decir que yo he estado más que trabajando, bueno, participando en algunas excavaciones arqueológicas, y una de ellas fue en una villa romana, y estuvimos haciendo labores de restauración de mosaicos, ¿vale? Bueno, nos hicieron una visita guiada al museo que tenían allí preparado y todo, y luego pudimos participar y actuar cómo se haría, cómo se hace, ¿vale? Simplemente, bueno, para deciros que tenéis como recursos para poder hacer vosotros en vuestras casas la técnica del mosaico, que me parece bastante divertida para aquel que quiera y tenga tiempo, que bueno, ahora mismo creo que nos sobra un poco a todos y ya llega un punto en el que no sabemos qué hacer. Pues yo, bueno, os lo digo, lo recomiendo para aquellos más artistas que les gusten este tipo de cosas. Te venden el paquetito, el pack con las cerámicas machacadas, de una especie de aglomerado, con una tabla para que vosotros podáis practicar y realizar vuestros propios mosaicos. Y bueno, simplemente os lo quería decir para aquel que se atreva, porque bueno, sería una buena forma para aquellos más artistas, que nada, para comprender cómo era esta técnica y cómo lo hacían los romanos, ¿vale? Y ahora ya sí que os quiero recomendar un último recurso online que no os lo puse en los apuntes, porque cuando lo realicé no lo había mirado, ¿vale? Lo tengo aquí. Es la página web del MAN, del Museo Arqueológico Nacional. Está en Madrid, no sé si lo habéis visitado alguna vez, pero tiene una página web muy muy completa, y cuando entráis en ella, que lo podéis hacer tanto por ordenador como por el móvil, tiene un apartado que es una visita virtual. Te permite acceder a todas las salas del museo como si estuvieses allí, ¿vale? Y os va a salir una pestaña en el margen izquierdo donde salen todas las etapas que tienen, ¿vale? Hay una que es Hispania romana, ¿vale? Y justo pues habla de cómo era la vida romana aquí en la península. Y nada, pues me ha parecido interesante daros este dato para aquellos que quieran, como un recurso online más, ¿vale?
Dentro de la pestañita de Hispania Romana os salen un montón de subtemas como poder y sociedad, la ciudad, talleres y mercancías, juegos y espectáculos, hay un montón, ¿vale? Y podéis ver todos los retos arqueológicos que tienen, que a veces resulta hasta bastante interesante porque lográis comprender con ejemplos más prácticos cómo podía llegar a ser el proceso, por ejemplo, del comercio, al ver las monedas y todo. Así que, bueno, simplemente decirlo, para aquellos que os apetezca, podéis trastear un poco. Si lo hacéis por ordenador, como lo tengo yo aquí, no os piden nada. Simplemente os metéis en la página, visita virtual, y en el recuadro que sale en el margen izquierdo, meteros en Hispania Romana y luego ya ahí en el subtema que queráis. Sin embargo, si lo hacéis por el móvil, tenéis que descargaros una aplicación que os la pone aquí os lo pone en la página web cuando metéis por Google, y supongo que os tendréis que crear quizás un usuario, meter un correo, no estoy segura, ¿vale? Pero no tiene pérdida ninguna, y bueno, vais moviendo con el ratón por todas las salas que queréis pasar, y pinchando en todos los materiales, y os sale el tipo de material que es, la época y el contexto. Incluso también hay vídeos y recreaciones virtuales. Así que bueno, os lo digo para aquellos que quieran. Y nada, ya estaría, ya acabaríamos con esta tercera clase y con mi participación con vosotros. O sea, seguiremos en contacto porque estoy metida en Classroom, y ahora llega el turno de las actividades. Como os dije, os iba a mandar 2 actividades de repaso. Tardaréis en hacerlas 1 minuto o 2 minutos cada actividad. No tiene más. Y de hecho os las subiré cuando veáis esta clase. Posteriormente estarán subidas para que lo podáis hacer, ¿vale? Os dejaré también un tiempo, unos días. Y luego ya pues os informaré sobre los trabajos de esta parte. Lo tengo que hablar con Juan Carlos, todavía no lo tenemos decidido, pero supongo que habrá que seguir el modelo. Voy a seguir el modelo que lleváis con él, ¿vale? De que podáis elegir un poco y que tengáis esa libertad a la hora de elegir un poco el tema, no que poner un tema y que no podáis salir de ahí, ¿vale? Y ya está, esto sería todo. Ha sido un placer. Me hubiese gustado daros clase en persona, la verdad, pero bueno, por lo menos pude estar una semana con vosotros, y aunque creáis que no, conoceros, porque bueno, una semana da para mucho, y bueno, me sigo acordando casi de todo y de los nombres. Lo que pasa es que ya no relaciono mucho caras y nombres, pero nada, espero que os vaya genial, y que podéis pasar este momento lo mejor posible. Y nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta sobre el tema, sobre los recursos online o sobre cualquier otra cosa, me escribís, que yo encantada, ¿vale? Así que nada, esto es todo, chicos. Un saludo y que tengáis buen lunes.